Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde solo se habla de baloncesto, aquí en Gigantes del Básquet. Hoy es miércoles 31 de julio, la selección española sigue dependiendo de sí misma y el torneo masculino está siendo una locura. Mi nombre es Sergio Rabinal, arrancamos. A España solo le valía ganar. Esto, que se suele decir muchas veces en el partido contra Grecia, era absolutamente real. Los de Sergio Scariolo habían quedado encuadrados en el grupo de la muerte con otras 3 selecciones que en cualquier otro contexto podían aspirar a ser líderes. Sin embargo, la fortuna lo quiso así. Primero tocó perder a manos de una Australia incómoda, rápida e indescifrable por momentos, tanto que a España le costó entender cuál era la clave del choque. La cosa cambió cuando saltó a pista Grecia, un equipo de filosofía y despliegue europeo, y por tanto más previsible en cierta medida. Todo ello con Giannis Antetokounmpo delante, que no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor, que diría aquel. La estrella griega era el punto desde el cual estructurar todo el sistema defensivo, y eso mismo hizo la selección. El grupo en su totalidad focalizó sus esfuerzos en tratar de contener a la bestia de la manera que fuese. El riesgo a correr, dejar a otros jugadores helenos abiertos para el triple. La recompensa bien valía intentar algo semejante, y los vigentes campeones de Europa ejecutaron el plan a la perfección. Una mezcla entre colapso de pintura, cerrojado clásico, aderezado por defensas mixtas y zonas. Un despliegue táctico de los que han caracterizado a Scariolo en este último lustro que se tradujo en un resultado muy positivo para los intereses de la selección española. Del -12 con el que arrancaron la jornada terminaron con -5, algo que si bien no es ideal, es un gran punto de partida. La selección tuvo en su mano ponerse con average positivo, más tras una primera mitad de escándalo. Pero el rival también juega, también ajusta, también aprende de sus errores y los enmienda. Y la segunda mitad fue una guerra de trincheras, donde el balón cayó del lado de España, como pudo haberlo hecho del otro lado. En ese sentido, hay que hablar de Billy Hernán Gómez. No os preocupéis, que hoy habrá tiempo para hablar de mucha gente aquí. Pero considero importante romper una pequeña lanza por el peón madrileño porque su partido fue bastante interesante. Billy empezó de titular y a los pocos instantes quedó claro que era imposible mantenerle en pista. El partido pedía otra cosa, en defensa estaba siendo expuesto una y otra vez, y en ataque pues no estaba del todo cómodo. Fruto del plan griego de que Lorenzo no terminaba de encontrarle o por cualquier otra cosa. Ahí apareció Jaime Pradilla, que fue el factor X del duelo. Sin embargo, en el inicio del tercer cuarto, cuando todo apuntaba que Billy no iba a pisar pista apenas, como si se hubiera caído definitivamente la rotación, Scariolo le volvió a dar entrada, y el resultado estuvo lejos de ser muy diferente de lo visto al comienzo. Pese a esto, el seleccionador siguió confiando en él y en los últimos momentos del partido se tornó absolutamente crucial. Y lo fue en base a 2 aspectos, rebote y el tiro libre. 3 de los últimos 5 puntos de España en el partido, los que resultaron evidentemente definitorios, salieron de las manos de Billy Hernán Gómez, así como un puñado de rebotes que frustraron los ataques de los griegos. Si bien Hernán Gómez no termina de ser todo lo constante que muchos esperarían, es importante también destacar su evolución desde el tiro libre en este verano, que desde el preolímpico está siendo crucial para España, terminando hoy con 7 de 8 desde el 4.60. Aunque sí hay que hablar de nombres propios en este partido, no hay uno más destacado que el de Santi Aldama. El jovencísimo jugador canario ha derribado definitivamente la puerta. Se ha desprendido de ese muro que le limitó, en cierto modo, durante el pasado mundial, para consagrarse a sus 23 años como la piedra angular de la selección española a presente y sobre todo a futuro. Sus 19 puntos y 12 rebotes conseguidos contra Grecia convierten a Aldama en uno de los 5 españoles capaces de producir semejante volumen anotador y reboteador en unos Juegos Olímpicos. Desde hoy, su nombre aparecerá en las bases de datos junto a Pau Gasol, que lo consiguió 5 veces, ahí es nada. Clifford Luick, que lo consiguió 2 veces, Chicho Sibilo y Wayne Bravender, ambos una vez. Además, Santi supera al propio Pau Gasol como el jugador más joven en lograrlo con un año menos que el gigante de San Boy. Santi Aldama representa un perfil inusual y codiciado dentro del baloncesto actual, como es el del 4 abierto puro.
un jugador nacido para ocupar esa posición y que no se ve desplazado a ella como un alero alto o un pívot bajito. Un 2'11 con una movilidad desbordante que no ha parado de mejorar sus habilidades hasta contar con un tiro exterior más que peligroso. A la vista está su acumulado de 9 de 16 en tiros de 3, casi un 57% de acierto en su estreno en estos Juegos Olímpicos. Todo ello le coloca además como uno de los máximos anotadores de lo que llevamos de competición, que no es poca cosa teniendo en cuenta el nivel general del torneo. El canario está demostrando que esto es solo el principio, pero ojo, hay que ser bastante paciente, que su progresión a lo largo de toda su carrera ha sido eso, una progresión, una evolución paulatina, lenta y sin sobresaltos, creciendo etapa a etapa y sin dar dos pasos de golpe. Si en 2023 dejó buenas sensaciones, pero con algunos puntos de mejora, ahora está corrigiendo todo ello. Un avance que sirve como aviso para lo que podría encontrarse a partir del mes de octubre en su equipo, en unos Grizzlies que tienen la opción de extenderle el contrato antes de que empiece la temporada, y que en estos juegos se está luciendo como una de las sorpresas de París. Veremos cómo termina Aldama su paso por los juegos, pero por el momento está superando con nota en su debut. El contexto es siempre crucial en el deporte, y lo es porque sin él los fríos resultados serían la única ley, algo que a día de hoy sigue teniendo mucho peso, pero que no representa la totalidad del sentido común. Por eso mismo, el punto en el que se encuentra la selección española masculina sirve para poner en valor todo lo logrado. Junto a David Sardinero ayer en el Zona de Gigantes hablábamos en profundidad sobre esta cuestión, pero quiero detenerme un poquito más para remarcar lo crucial que es esto. España podría haberse ido de París sin una sola victoria, e incluso no haber sido capaces siquiera de llegar a la cita olímpica. El nivel general del baloncesto FIBA ha crecido enormemente en este último lustro, coincidiendo justo con el final de varias generaciones irrepetibles de jugadores españoles y antes de la eclosión de las nacidas, entre el año 2001 y 2006. Lo normal, lo lógico, lo entendible hubiera sido que se hubieran caído en algún momento por el camino, pero no. A un puñado de días para acabar la fase de grupos, España todavía tiene en su mano poder estar entre las 8 mejores selecciones del planeta en unos Juegos Olímpicos y volver a pelear por las medallas. La dificultad que entraña esto es mayúscula. Luego entraremos a valorar las cuentas y las posibilidades de la mano de Luis Hidalgo. Pero cada vez que se pueda es de vital importancia poner en contexto que la victoria sobre Grecia da al proyecto de la selección sentido. Les coloca en disposición de hacer algo fuera del guión y unirse a Estados Unidos y Australia como los equipos masculinos con más presencias consecutivas en activo en fase final del torneo olímpico. Todo ello con Rudy Fernández al borde de la retirada, Sergio Llull cerca de cumplir 37 años y con una figura de 23 como Santi Aldama dando sus primeros pasos. Vamos ahora a repasar las cuentas de España, obra de Luis Hidalgo, aquí en Gigantes del Básquet, donde el baloncesto es prioridad y se le trata siempre con rigor. Hay dos escenarios, si España gana a Canadá o si pierde. Vamos con el primero, que es el positivo. España será primera de grupo si gana a Canadá y Grecia vence a Australia. A partir de aquí se complica un poquito la cosa. Si España vence a Canadá y Australia gana a Grecia, se produciría un triple empate en un balance de 2-1 y las posibilidades serían a partir de ahí las siguientes. Si España gana a Canadá de 15 o más puntos, sería primera de grupo sin importar lo que ocurra en el otro encuentro. Mientras que si España gana a Canadá entre 12 y 14, sería segunda de grupo si Australia gana a Grecia. Por último, si España gana a Canadá por 11 o menos puntos, sería tercera de grupo si Australia gana a Canadá. Y ahora sí, la cosa se hace más complicada y más difícil si pierde. Si España pierde ante Canadá, la selección solo podría aspirar a ser tercera de grupo. Si Australia ganase a Grecia, la selección española sería tercera y no necesitaría más cuentas, pero se complicarían notablemente las opciones en caso de que Grecia ganase a los australianos. Estas serían las cuentas en caso de victoria de Grecia y derrota de España. Si Grecia gana de 1 o 2 puntos, España quedaría tercera, con Australia segunda y Grecia eliminada. Si Grecia gana entre 3 y 17 puntos, España quedaría cuarta. Y ojo que si Grecia gana de 18 o más puntos a Australia, España quedaría tercera, con Australia eliminada y Grecia sería segunda. Rumbo a la última jornada del grupo A habrá que tener la calculadora bien a mano porque va a tocar hacer muchas cuentas y estar todo el rato mirando la veraz, mirando las clasificaciones, etc. Lo único positivo es que España jugará ante Canadá sabiendo ya el resultado de la Australia-Grecia, que se jugará un poquito antes en Lille. Ser anfitrión en un evento deportivo es un marrón, así de simple.
Dependiendo del tipo de evento y el país, las expectativas pueden ser más o menos altas, pero la presión por hacerlo bien siempre va a estar ahí y lidiar con ello, tanto como jugador como técnico, es sumamente complejo. La selección francesa masculina llegaba a este torneo olímpico con el hype por las nubes, elevado precisamente por su pico más alto, Víctor Wembanyama, quien, dicho sea de paso, está cumpliendo bastante las expectativas. No así el resto del equipo, que está demostrando no tener lo suficiente por el momento, no ya para repetir lo de Tokio, sino para poder pelear por un metal. Si ante Brasil ya tuvieron algún momento de uyuyuy, contra Japón directamente estallaron todas las alarmas. Los nipones pusieron contra las cuerdas a los locales, que fueron incapaces de hacer efectiva su superioridad, tanto física como táctica como de talento, dejándose llevar por una selección japonesa tan anárquica como ordenada dentro de su propio caos. Un Japón que afrontó todo el último cuarto sin Rui Hachimura, eliminado por 2 antideportivas, y aún así llegó con opciones de ganar en el tiempo reglamentario. Solo un 3+1, algo dudoso a favor de Francia a pocos instantes del último cuarto, evitó lo que habría sido una sorpresa gigantesca. Si antes se hablaba de que los resultados necesitan contexto, el 2-0 de Francia ahora mismo no puede ser más engañoso. Las sensaciones con los galos son muy negativas. Gobert resulta difícil de mantener en cancha. Ivan Fournier está fallando todo, con un 30 y un 33% de acierto en tiros de 2 y tiros de 3 respectivamente. Solamente Wemby y un veteranísimo Nico Batum, así como con destellos de Yabusel y Stratzel, han evitado que el escenario para los galos sea muy distinto. Y todo esto antes de medirse a una Alemania que viene pisando muy fuerte. Los germanos están funcionando muy bien como una maquinaria perfectamente engrasada, arrollando a sus oponentes con un estilo fluido, eficaz y variado, y sin depender apenas de un Dennis Schroeder para ganar como sí ocurrió en el Mundial pasado. Veremos lo que ocurre también en esa última jornada entre Alemania y Francia, porque se van a jugar muchas cuestiones de cara a la fase final y el bombo de cuartos de final. Cerramos con el menú del día de hoy en los juegos, que mezclará masculino y femenino, con especial atención a la selección española femenina. La jornada comenzará con el Puerto Rico-España del torneo femenino a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. China será el siguiente y recibirá a Serbia a la 1:30 de la tarde, una menos en Canarias evidentemente. Puerto Rico masculino se medirá también a Serbia a las 5:15, a las 4:15 en Canarias, y cerraremos con Estados Unidos-Sudán del Sur a las 9 de la noche. Además, en el torneo 3x3, España se medirá a Francia a las 9 de la noche después de haberse estrenado con victoria ante Azerbaiyán. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy, miércoles 31 de julio de 2024. En Gigantes del Básquet tenemos mucho más contenido en formato podcast para que no te pierdas nada del mundo del baloncesto. Por ejemplo, tenemos otro programa que se llama NBA House junto a Nacho Losilla. O también nuestro podcast Zona de Gigantes con análisis en profundidad junto a David Sardinero de los Juegos Olímpicos. Si te interesa, solo tienes que buscar su nombre en la plataforma de podcast que estés usando y darle a seguir, o bien hacer clic en el nombre de Gigantes del Básquet que aparece en Spotify, y ahí tendrás todos nuestros programas. Por otro lado, ya puedes comprar la revista del mes de agosto con un especial sobre la figura del Chacho Rodríguez. Lo puedes hacer en la tienda Gigantes, tanto en la edición en papel que te llegará a casa como en la edición digital que te puedes llevar a cualquier lugar del mundo. Hasta aquí el Gigantes Daily de hoy. Se despide Sergio Rabinal. Hasta mañana.